por eso voy a la tercera parte de la charla de manera un poco rápida. Yo creo que vale la pena hacer algunos antecedentes para ubicar el ambiente político actual de nuestro país. Primero, la campaña presidencial. Bueno, todos la observamos con gran cuidado y atención. Y en la primera parte parecía que no pasaba nada. Era una campaña completamente plana. La victoria de Peña Nieto estaba anticipada con un gran margen. Un segundo lugar que iba a ocupar Josefina Vázquez Mota. Y un tercer y lejano lugar, Andrés Manuel López Obrador. A Peña le hacen un asedio, lo atacan de un modo brutal, merecido o no merecido, pero con un asedio impresionante. Y no pasaba nada. Los ataques como que se le resbalaban y las preferencias electorales se mantenían como se dijo. En una segunda etapa, a mi juicio, fue marcada por el conflicto en la Ibero y la aparición del Yo Soy 132. Ahí la campaña en esta segunda parte da un vuelco y se convierte en algo completamente diferente a lo que habíamos observado en aquella primera etapa. Las propuestas de los candidatos, creo que todos tenemos que coincidir, llenas de generalidades. Nadie decía nada sustancioso. Y aquí les voy a contar algo. Un amigo mío es un encuestador, no de los que hace públicas sus encuestas, pero hizo una encuesta interna y le preguntó a la gente: ¿qué recuerdas tú de las propuestas de Enrique Peña Nieto? Viene la respuesta. Y la gran mayoría de los encuestados, lo que recordaban de las propuestas de Enrique Peña Nieto fue el ofrecimiento de los vales de medicina. Que además yo creo que no van a pasar, porque es una barbaridad. En lugar de surtir mejor a las farmacias, le vamos a dar unos vales que luego van a ser intercambiados por favores de todo tipo. Pero ya ve cómo somos, ¿no? Pero eso es lo que recordaba la gente de la propuesta. No recordaba nada económico, nada político, eran los vales de medicina. La jornada electoral. Fuimos más de 50 millones a votar. 63% del padrón. Probablemente el porcentaje sea mayor porque el padrón electoral está un poco inflado. No se ha depurado. Todos los muertos, pues ahí siguen en el padrón. Entonces, si hubiera habido una depuración en el padrón, el porcentaje de gente que fue a votar fue superior al 63%. La jornada se llevó a cabo sin incidentes. Se instalaron 143,000 casillas. Yo creo, la verdad, que fue una jornada que no teníamos precedentes en el país y que puede denominarse como una jornada ejemplar. A mi juicio, el IFE cumplió. Dijo: voy a anunciar los resultados a las 11 de la noche. Anunció los resultados a las 11 de la noche, señalando una ventaja de 6% al candidato triunfador. AMLO en segundo lugar. Una diferencia de 6%, pero con una campaña que tenemos que reconocer fue la más exitosa de todas. Si López Obrador empezó la campaña aquí y la termina acá. Es el único que logra subir las tendencias de un modo muy contundente. Resultado, ya lo sabemos, simplemente recordatorio: 38.21 Peña, con 19 millones de votos, AMLO 31.59 con 15, casi 16 millones de votos, y Josefina Vázquez Mota 25.41 con 12.786. Lo que se esperaba era que el PRI ganara mayoría absoluta en ambas cámaras.
no se dio en ninguno. Y eso obliga necesariamente, como ya lo estamos empezando a ver, a que si el PRI quiere presentar iniciativas y que éstas sean aprobadas, va a requerir alianzas, coaliciones con otras fuerzas políticas del país. Tuvimos algo que es interesante recordar, el problema de las encuestas. Una semana antes, que fue el momento en que ya se detuvieron las encuestas, todas, incluyendo aquellas más cercanas a Andrés Manuel, daban un margen de ventaja muy considerable. Y esto no se dio, sino que los márgenes se redujeron de un modo muy significativo. La gran pregunta es: ¿qué pasó con las encuestas? No hay todavía una respuesta razonable. Ha habido ya varios estudios. Por ejemplo, la revista Este País hace 2 o 3 semanas publicó la versión de varios de los encuestadores tratando de explicar el por qué los resultados no habían coincidido con lo que decían las encuestas una semana antes. Y no hay una respuesta todavía satisfactoria. El proceso postelectoral, las impugnaciones, una larga lista, de la cual no voy a entrar en mayores detalles. Simplemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los consideró no suficientes o sin la prueba adecuada y declaró presidente electo hace apenas unas cuantas semanas a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser objetivos, y en las impugnaciones que presentaron los partidos de oposición hay muchas deficiencias en la ley electoral vigente que tendremos que ir corrigiendo en los años próximos. Y a lo mejor uno de los aspectos más importantes es el tope de campaña. Yo creo que los 3 candidatos se excedieron en los topes de campaña, unos más que otros, pero el IFE va a decidir sobre el exceso en los gastos de campaña hasta enero, ya con presidente electo y en funciones. Y lo más que puede hacer el IFE es una sanción administrativa, una multa. Bueno, total, si me imponen una multa, pues ya no me importa tanto, la pago ahí del erario, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que corregir para, si alguien se excede en el tope de campaña, que sea penalizado de manera severa y no esperar simple y llanamente a una sanción de carácter administrativo. Pero en fin, yo creo que la transición entre el gobierno saliente y entrante se ha iniciado con buenos augurios. Toda la información que tengo de los equipos de transición y del gabinete actual es de que hay entendimiento, hay apertura, hay transparencia, y a ver cuánto dura esto, porque normalmente no es tan permanente. Ya conforme se vaya acercando el 30 de noviembre, ya los celos y recelos de los que se van y de los que vienen se van agudizando. Yo creo que hay que destacar que, de acuerdo con una reforma reciente, el presidente de la República mandó 2 iniciativas preferentes. 2 iniciativas preferentes que tienen preferencia en el sentido de que la Cámara a donde va destinada tiene 30 días para dictaminar. No sabíamos cómo iba a operar este mecanismo, es la primera vez que sucede. Y mandó 2 iniciativas, una la reforma laboral y otra la reforma de contabilidad gubernamental. En ambos casos, las cámaras cumplieron y dictaminaron tanto en la reforma laboral como en la reforma de contabilidad gubernamental. Yo creo que este es un hecho bien importante. Nunca lo habíamos tenido en el país.
En ambos casos creo que se pudo constatar que hay cierta voluntad política en los grupos mayoritarios para llegar a acuerdos.